Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. En este programa vamos a continuar leyendo textos del Magisterio Católico que nos ayudan a prevenirnos, a vacunarnos, podríamos decir así, contra las trampas, los trucos que utilizan aquellos falsos profetas dentro de la Iglesia, aquellos que quieren normalizar el pecado en la vida de la iglesia, que quieren justificar o consentir el pecado. Algunos de ellos también quieren tocar la doctrina y abiertamente lo dicen. Dicen, la iglesia tiene que cambiar su doctrina respecto de tal y tal cuestión. La mayoría de las veces se refieren a cuestiones que tienen que ver con la interpretación que la iglesia siempre ha dado al sexto mandamiento. En el fondo lo que quieren es que la iglesia adapte su moral que recibió de Cristo, una moral que no se inventó, sino que la recibió de Dios mismo, al pensamiento de los hombres de hoy, al pensamiento de hombres, esta generación, no me refiero a los jóvenes de hoy, me refiero a la generación de los que estamos vivos en este tiempo, en que mucha gente está formateada, ideologizada, no fue formada en un recto modo de razonar, no fue formada en una sana filosofía, mucho menos en una recta teología, sino que muchos de esta generación han sido educados por ideólogos, por gente que enseña en las escuelas y lamentablemente a veces en las iglesias ideologías, más que verdadera ciencia, conocimiento del ser, de la realidad o verdadera teología. Si no han visto los videos anteriores, les recomiendo que vayan a verlos. Tengo ya 2 videos anteriores que he subido sobre este tema y es muy importante que los vean primero porque llevan una secuencia. Estamos hablando pues de las trampas o los trucos que utilizan los que quieren normalizar el pecado, consentir o justificar el pecado dentro de la iglesia. Como les decía, algunos quieren cambiar la doctrina, otros dicen, no, la doctrina no la queremos tocar, no se preocupen, no se asusten, nadie está hablando de cambiar la doctrina. Sí, pero en el fondo lo que quieren es cambiar la práctica, permitir prácticas que abiertamente contradicen la doctrina. O sea, en el fondo lo que quieren hacer es justificar, consentir o normalizar el pecado en la vida de la iglesia. Hoy específicamente voy a estar compartiendo con ustedes un texto de la encíclica Veritatis Splendor del año de 1993, escrita por el Papa Juan Pablo II. Aquí tenemos en pantalla el texto que voy a estar compartiendo. Esta encíclica es muy interesante, pero es una encíclica muy larga. No me alcanzaría el tiempo a dar una síntesis de la encíclica en un programa, pero he escogido algunos párrafos que nos pueden iluminar un poco para vacunarnos contra los errores que nos quieren vender disfrazados de evangelio, disfrazados de palabra de Dios, porque quienes quieren normalizar el pecado en la vida de la iglesia saben usar la Biblia, incluso saben usar otros textos del magisterio de la iglesia, pero no interpretan ni la Biblia ni los mismos textos del magisterio en el sentido como la tradición los ha interpretado siempre. De eso ya hablé en los 2 programas anteriores, por eso vayan a verlos si no lo han hecho para que puedan comprender de qué estoy hablando. Muy bien, esta parte de la encíclica tiene como subtítulo El mal intrínseco. No es lícito hacer el mal para lograr un bien. Ok, vamos a ir leyendo y comentando esta encíclica del Papa Juan Pablo II, al menos esta parte de la encíclica. En el número 79 comienza diciendo así: así pues hay que rechazar la tesis característica de las teorías teleológicas y proporcionalistas, según la cual sería imposible calificar como moralmente malas, según su especie, su objeto, la elección deliberada de algunos comportamientos o actos determinados, prescindiendo de la intención por la que la elección es hecha
o de la totalidad de las consecuencias previsibles de aquel acto para todas las personas interesadas. Ok, yo sé que está un poco confuso, si no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje que usa la encíclica, pues nos puede parecer que no se dice nada, pero vamos a desmenuzar este parrafito. Dice que hay que rechazar la tesis. O sea, aquí el Papa está diciendo que esta afirmación no hay que aceptarla. ¿Cuál es la tesis? Según la cual sería imposible calificar como moralmente mala, según su especie, su objeto, la elección deliberada. Estamos hablando de una elección, de un comportamiento, de una conducta. Cuando dice según su especie, su objeto, se refiere a un acto que la persona deliberadamente elige. Por ejemplo, el acto puede ser matar, puede ser robar, puede ser mentir, pero la tesis equivocada está en decir que no podemos calificar como moralmente mala la elección deliberada de algunos actos, o sea, no podemos decir que hay actos que siempre son malos. ¿Por qué? Porque según esta falsa tesis, hay que mirar la intención por la que la elección es hecha. O sea, según esta tesis, una intención buena pudiera justificar que se elija un acto objetivamente malo, como lo es robar, como lo es matar, como lo es mentir. O también contemplando la totalidad de las consecuencias previsibles de aquel acto para todas las personas interesadas. O sea, que si se elige un determinado acto moralmente malo, objetivamente malo, como matar, como abortar, por ejemplo, con el pretexto de que las consecuencias de esa elección que se pueden prever para todas las personas interesadas, para más gente, ese acto pudiera ser bueno en algún caso, pudiera calificarse como bueno. Entonces, basándonos en el puro objeto de la elección, o sea, el puro acto intrínsecamente desordenado, no podemos decir que la acción es moralmente mala. Tenemos que ver la intención y tenemos que ver las consecuencias. Esa es la tesis. Esto se va a entender mejor en los párrafos siguientes. Dice así: el elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto humano. O sea, cuando vamos a juzgar si una acción es buena o mala, una elección nuestra, cuando hablamos de actos humanos en moral, nos referimos a aquellos en los que el hombre usa su inteligencia y voluntad. Son actos humanos los que hacemos con conciencia y con elección libre. Bueno, cuando vamos a juzgar si un acto humano es bueno o malo, dice aquí el elemento primario y decisivo, el cual decide sobre su ordenabilidad al bien y al fin último, que es Dios. Es el objeto. Es el objeto. O sea, ¿de qué se trata el acto humano? ¿Qué es lo que estamos eligiendo? Por ejemplo, estoy eligiendo dar limosna a un pobre. Estoy eligiendo ahí un acto que en sí mismo está ordenado al fin último, que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos pide dar limosna al pobre. Y Dios nos enseña que dar limosna es un acto de caridad y a través de la caridad nos parecemos a Él. Por lo tanto, si yo quiero llegar al cielo a salvarme, el dar limosna me orienta hacia ese fin que tengo, que llegar al cielo. Pero si elijo un acto que contradice
que va en dirección contraria a ese fin último que quiero alcanzar. ¿Por qué? Porque me hace de semejante a Dios, como el matar a un inocente. Eso no me hace más parecido a Dios. Eso no es compatible con la caridad de Dios. Por lo tanto, ese acto de matar a un inocente no me encamina hacia mi fin último, sino que me pone en dirección contraria, me encamina a la perdición eterna. ¿Ok? Entonces dice aquí que lo que tenemos que considerar en primer lugar es el objeto del acto humano. O sea, ¿qué estoy eligiendo? Cuando hago una elección, ¿qué elijo? ¿Cuál es la cosa a la que se refiere mi elección? Eso es lo primero que tenemos que considerar antes de la intención, antes de las circunstancias. Tenemos que considerar qué estoy eligiendo. Estoy eligiendo, por ejemplo, quiero ganar dinero. Necesito tener dinero para subsistir. No estoy hablando aquí de avaricia. Necesito dinero para subsistir. Pero puedo elegir robar para tener dinero. Puedo elegir secuestrar para tener dinero. Puedo extorsionar para tener dinero. O puedo trabajar para tener el dinero que necesito. Bueno, los actos que he mencionado, secuestrar, robar, extorsionar o trabajar, esos actos son en sí mismos unos malos y en sí mismos otro es bueno, como el trabajar. Lo primero que tenemos que hacer para valorar una elección moralmente, para saber si es buena o mala, es mirar a cuál es el objeto de la elección. Continúo leyendo. Tal ordenabilidad se refiere a que ese acto nos orienta hacia el fin último que es Dios. Es aprehendida por la razón en el mismo ser del hombre, considerado en su verdad integral y por tanto en sus inclinaciones naturales, en sus dinamismos y en sus finalidades, que también tienen siempre una dimensión espiritual. Estos son exactamente los contenidos de la ley natural y por consiguiente el conjunto ordenado de los bienes para la persona que se ponen al servicio del bien de la persona, del bien que es ella misma y su perfección. Estos son los bienes tutelados por los mandamientos, los cuales, según Santo Tomás, contienen toda la ley natural. Ahora explico lo que acabo de leer. Lo que está diciendo el Papa Juan Pablo II es que los actos que nos orientan hacia Dios también los podemos conocer porque tienen que ver con nuestro bien integral, con lo que el hombre es. Dice, con sus inclinaciones naturales, dinamismos, finalidades, que tienen siempre una dimensión espiritual. Para esto se requiere el estudio de lo que es el hombre. Por eso, cuando estudiamos filosofía o cuando estudiamos teología, pero sobre todo si estudiamos ética filosófica o teología moral, necesitamos primero estudiar lo que el hombre es. Si queremos saber cuáles acciones, cuáles actos humanos son buenos para el hombre, le hacen bien al hombre, tenemos que saber lo que es el hombre. Si queremos saber cuáles actos humanos le hacen mal al hombre, necesitamos saber lo que es el hombre. Si no sabemos lo que el hombre es, ¿cómo podemos saber lo que le conviene o lo que no le conviene, lo que le hace bien o lo que le hace mal? Lo que el Papa está diciendo aquí es que los actos que nos ordenan hacia Dios son al mismo tiempo aquellos que coinciden con nuestro bien integral y por eso los podemos conocer. Por eso es importante el estudio de lo que es el ser humano. Sabemos qué es el hombre o nos acercamos al misterio del hombre primero por la filosofía. La antropología filosófica nos revela o nos dice verdades sobre nosotros mismos, verdades que podemos alcanzar con la sola luz de la razón natural. Pero hay una antropología teológica que es superior
a la antropología filosófica y a las ciencias humanas, que también nos ayudan a saber lo que es el hombre, pero la ciencia superior es la antropología teológica, porque ella nos dice las verdades que Dios mismo nos ha dicho sobre quiénes somos nosotros. Cuando estudiamos a profundidad lo que es el ser humano desde las ciencias humanas, la filosofía y sobre todo la teología, tenemos una idea más integral, completa y profunda de lo que es el ser humano. Y entonces estamos en grado de discernir mejor cuáles actos humanos son conformes con la naturaleza humana, con su dignidad, con su fin último, con su alma espiritual, y cuáles actos humanos son contrarios a todo esto. Entonces, a eso se refiere este parrafito, y dice con Santo Tomás que todos los bienes de la ley natural son contenidos en los mandamientos, están tutelados por los mandamientos. O sea, no hay contraposición entre ley natural y mandamientos de la ley de Dios. Vamos al número 80. Ahora bien, la razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona creada a su imagen. Hago un paréntesis. Ya expliqué que una vez que sabemos lo que es el hombre, por nuestra propia reflexión humana, pero sobre todo porque Dios ya nos lo dijo también, sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro destino último, para qué fuimos creados y cuál es el camino por el cual podemos llegar a ese fin último. Nos damos cuenta de que existen actos humanos que son no ordenables a Dios. O sea, que no nos llevan a Dios. Eso significa no ordenables a Dios, no nos orientan hacia Dios, no nos llevan a Dios. Y esos actos también contradicen el bien de nosotros mismos, nos hacen mal a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no son en conformidad con la imagen de Dios conforme a la cual hemos sido creados. Continúo leyendo. Son los actos que en la tradición moral de la Iglesia han sido denominados intrínsecamente malos. Lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa y de las circunstancias. O sea, a esos actos que por sí mismos no nos ordenan a Dios, no son ordenables a Dios, y que contradicen radicalmente el bien del ser humano, se les llama intrínsecamente malos. Ofenden a Dios y nos dañan a nosotros. Y este tipo de actos son siempre malos por sí mismos, independientemente de la intención con la que se hagan o de las circunstancias. En ningún caso pueden ser considerados buenos. Como les decía, matar a un inocente. Matar a un inocente nunca puede ser un acto bueno, aunque hay una buena intención. En el caso del aborto, a veces se tiene una buena intención respecto de la mujer, de la madre, respecto de la familia, respecto de otros hijos, etc. Pero lo que se elige es matar a un inocente. Entonces, nunca puede ser bueno. La buena intención no hace que un acto malo, intrínsecamente malo, se convierta en bueno. La buena intención de mantener una familia no justifica, no hace que sea bueno para un padre de familia extorsionar a otros o secuestrar gente para sacar así dinero y mantener la familia. No, porque esos son actos que siempre son desordenados. Continúo leyendo. Por esto, sin negar en absoluto el influjo que sobre la moralidad tienen las circunstancias y sobre todo las intenciones, o sea, no negamos que hay que considerar la intención y las circunstancias.
no se niega. Pero, dice, la Iglesia enseña que existen actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. O sea, por lo que es el acto mismo. Como les decía, robar, tomar lo que no es mío y quitárselo al otro. Matar, quitarle la vida a un inocente. Calumniar, inventar y divulgar falsedades sobre otra persona. Esos son actos que siempre son malos. El mismo Concilio Vaticano II, en el marco del respeto debido a la persona humana, ofrece una amplia ejemplificación de tales actos. Y aquí empieza la cita del documento del Concilio Vaticano II. Todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. O sea, ahí tenemos una lista de algunos actos que son siempre y por sí mismo intrínsecamente desordenados, que en ningún caso pueden ser buenos. ¿Por qué? Porque ofenden al Creador y porque dañan no solo a otra persona, una tercera persona diferente del que los hace, sino a la persona misma que comete esos actos. ¿Por qué? Porque lo ponen en dirección contraria de su fin último. Porque lo ponen en el camino de la perdición eterna, objetivamente hablando. Continúo con el siguiente párrafo. Sobre los actos intrínsecamente malos y refiriéndose a las prácticas contraceptivas mediante las cuales el acto conyugal es realizado intencionalmente infecundo, Pablo VI enseña: en verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito ni aun por razones gravísimas hacer el mal para conseguir el bien. Es decir, hacer objeto de un acto positivo de la voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. Ok, pongamos atención. Aquí hay un siguiente paso en este estudio que estamos haciendo. Lo primero que se nos dijo es que hay actos que por sí mismos son siempre intrínsecamente malos porque ofenden al Creador y dañan a quien lo hace, lo ponen en el camino de la perdición, lo desorientan. En lugar de llevarlo hacia la vida eterna, lo llevan a la perdición eterna. Ahora, el siguiente paso que nos enseña el magisterio es que nunca es lícito escoger uno de estos actos intrínsecamente malos, ni siquiera con una buena intención. Y como ejemplo, el Papa Juan Pablo II cita la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI, en la que habló de la inmoralidad de los anticonceptivos artificiales y también de las mutilaciones que se hacen, las cirugías que se hacen o el varón o la mujer para esterilizarse. Puede haber intenciones buenas, como el bien individual, el bien familiar, el bien social, pero nunca es lícito elegir el mal para tratar de sacar un bien. Eso es lo que está diciendo en este párrafo. Las palabras de Pablo VI son estas, las vuelvo a leer. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal menor a fin de evitar un mal mayor,
tolerar el mal, tolerar. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad grave y necesitamos someternos a tratamientos que nos van a traer consecuencias, pero a cambio de eso se nos va a salvar la vida, que de otro modo la perderíamos si dejamos que esa enfermedad siga su curso. En ese caso es lícito recurrir a esos tratamientos. Se tolera un mal menor a fin de evitar un mal mayor. O sea, para evitar que la persona se muera, que pierda la vida, se le somete un tratamiento que tendrá consecuencias secundarias, pero que no son tan graves como la muerte. También se puede tolerar un mal para promover un bien más grande. Pero dice aquí, no es lícito, ni aún por razones gravísimas, atención, ni aún por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien. Eso ya es distinto. Una cosa es tolerar el mal, otra cosa es hacer el mal para conseguir un bien. Robar, matar, secuestrar para mantener una familia, por ejemplo. O abortar para que no venga otro hijo a la familia y no se vaya a dañar la situación económica de la familia con la llegada de otro hijo. O en este caso, como lo dice Pablo VI, está hablando específicamente de usar anticonceptivos artificiales con el pretexto de que eso va a ser conveniente para el individuo, que puede ser la mujer o el varón o los esposos, o para la familia o incluso para la sociedad. No se puede en ningún caso. Continúa en el número 81. La iglesia al enseñar la existencia de actos intrínsecamente malos, acoge la doctrina de la Sagrada Escritura. O sea, la iglesia no se ha inventado esta doctrina de que hay actos que siempre son malos. La iglesia recibe esa doctrina que está en la Biblia. Continúo leyendo. El apóstol Pablo afirma de este modo categórico: no se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Y cuidado, porque ya en algunos lugares están censurando a quien lea estos textos de la Biblia. Ya se imaginan por qué. Pero esta doctrina está en la Biblia. O sea, de que hay actos que nos llevan a la perdición eterna y nos privan de la vida eterna. Por lo tanto, son siempre intrínsecamente desordenados. Y por eso el apóstol dice estas palabras al principio: no se engañen. O sea, no busquen pretextos para justificar esos actos creyendo que están haciendo el bien y que así pueden ganar el cielo. No se engañen. Quienes hacen estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Es muy importante conocer esta doctrina para vacunarnos, hermanos, contra aquellos que argumentan un montón de cosas, que dicen, es que hay que ver la situación particular del individuo, es que hay que ver las circunstancias, es que hay que ver la recta intención. Y en el fondo lo que quieren concluir es que en ciertos casos se pueden cometer actos que son intrínsecamente malos sin que sea pecado y sin que eso nos prive de la vida eterna. Ese es en el fondo lo que quieren hacer. Por eso les digo, son estrategias para justificar o consentir el pecado o para normalizar el pecado en la vida de la iglesia. Continúo leyendo. Si los actos son intrínsecamente malos, una intención buena o determinadas circunstancias particulares pueden atenuar su malicia, pero no pueden suprimirla. Son actos irremediablemente malos por sí en sí mismos, no son ordenables a Dios y al bien de la persona. O sea, estos actos intrínsecamente malos, lo que dice aquí es que se pudiera atenuar su malicia, pero no se puede suprimir la malicia.
Eso es distinto a decir, en ciertos casos las circunstancias o la intención hacen que un acto intrínsecamente malo pase a ser bueno. Cuando se dice que pueden atenuar su malicia, se refiere al grado de responsabilidad de una persona. Al grado de responsabilidad de una persona. Por ejemplo, no es lo mismo que aborte una muchachita mal cuidada por sus padres, que quede embarazada a los 15 años, que vive en una familia disfuncional, no tiene el mismo grado de responsabilidad esa jovencita que una mujer adulta que es más consciente, tiene más experiencia en la vida, mayor conocimiento, ha tenido más oportunidad de comprender lo que es bueno y lo que es malo, pero elige una vida sexual desordenada, se embaraza y luego aborta simplemente por comodidad, para seguir teniendo una vida desordenada. Eso no es el mismo grado de responsabilidad. Pero, sin embargo, no podemos decir que en el caso del adolescente de 15 años, que vive en una familia disfuncional, que sale embarazada, el abortar para ella sea una buena acción. O que haya estado bien que lo haya hecho, si es que ya lo hizo. O que no pasó nada, que no hay ningún problema. No, una persona murió. Un ser humano fue asesinado, un ser humano inocente. Claro que hay un problema. No se puede llegar con el pretexto de la intención o de las circunstancias a negar la malicia de los actos que son intrínsecamente malos. Continúo leyendo. En cuanto a los actos que son por sí mismos pecados, dice San Agustín, como el robo, la fornicación, la blasfemia u otros actos semejantes, ¿quién osará afirmar que cumpliéndolos por motivos buenos ya no serían pecados? O, conclusión más absurda aún, que serían pecados justificados. Es interesante esa frase de Agustín, está confirmando lo que enseña el Papa Juan Pablo II. San Agustín vivió en el siglo V, para que veamos cómo lo que la Iglesia ha interpretado siempre de las Escrituras sigue teniendo valor. Esa es la interpretación de las Escrituras que tenemos que buscar, la que la Iglesia siempre ha tenido. No tenemos que andar buscando una nueva interpretación de las Escrituras, nada más para salirlos con la nuestra, para llegar a la conclusión que nos conviene o a la que queremos llegar, porque ya no tenemos la fuerza para predicar el Evangelio, la valentía para predicar el Evangelio como es. Continúo leyendo. Por esto, las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección. O sea, nunca se puede justificar un acto intrínsecamente desordenado o intrínsecamente malo. Bien, entonces creo que vamos entendiendo. Todavía hay más, pero antes quisiera hacer una breve pausa para pedirles de favor que me apoyen. Siempre lo hago por razón de los nuevos que pueden estar viendo este canal. Hay una manera como ustedes pueden ayudarme. Si les gusta el contenido que están escuchando, apóyenme para que YouTube promueva estos contenidos y lo puedan llegar a más personas. Si ustedes dan unos clics en su dispositivo, hacen que los algoritmos de YouTube se muevan y favorezcan que otros encuentren este canal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dale un clic al botón de suscripción. Puedes decir suscríbete o suscribirme o suscribirse, dependiendo del dispositivo. Dale un clic si no te has suscrito, por favor. Si ya te suscribiste, revisa que no te hayan votado, porque a algunos les sucede así, que se han suscrito y luego YouTube por alguna razón lo saca, porque hay algo de censura en esta plataforma. También es importante que le des like al video. Cuando tú le das un clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba, es un like, pero
le estás diciendo a los algoritmos de YouTube que a ti te agrada el contenido de este video y YouTube va a promoverlo más, lo va a poner en los primeros lugares cuando gente haga una búsqueda de un tema semejante al que estamos tratando aquí en el video. Por eso es importante que te suscribas y que le des like. Así me apoyas, te lo agradezco mucho. Ok, volvemos a este estudio de algunos párrafos de la encíclica Veritatis Splendor. Número 82 dice: por otra parte, la intención es buena cuando apunta al verdadero bien de la persona con relación a su fin último. Atención, ¿cuándo podemos hablar de buena intención? No hay que confundirlo con buenos deseos, o con buenos sentimientos, o con buenas emociones. ¿Por qué? Porque la intención tiene que ver con la inteligencia, con el fin que se persigue. No tiene que ver con la pasión, no tiene que ver con el instinto, con el impulso carnal, tiene que ver con la inteligencia y la voluntad. Una intención es buena cuando apunta al verdadero bien de la persona, al verdadero bien, no a lo que la persona cree que le hace bien. Por ejemplo, un niño chiquito, si está enfermo de la garganta y quiere una paleta helada, el niño, al nivel que tiene de entendimiento, él piensa que lo que más le hace bien en ese momento es comerse una paleta. Pero la mamá, que ve el bien objetivo de su hijo, le dice que no. Y si la agarra sin permiso, se la quita, aunque el niño llore. ¿Por qué? Porque está buscando su bien objetivo, no subjetivo. Por eso hacer el bien a alguien no es darle por su lado. No es decirle, yo te apoyo en lo que tú quieras, yo te apoyo en lo que te haga feliz. No. Hacer el bien a alguien significa apoyarlo en aquello, solo en aquello que le haga bien objetivo a su persona, que lo encamine hacia su fin último, o sea, que lo lleve por el camino de la vida eterna, no en contra de esa dirección. Continúo leyendo: pero los actos cuyo objeto es no ordenable a Dios e indigno de la persona humana se oponen siempre y en todos los casos a este bien. En este sentido, el respeto a las normas que prohíben tales actos, que obligan semper et pro semper, siempre y por siempre, o sea, sin excepción alguna, no solo no limita la buena intención, sino que hasta constituye su expresión fundamental. Ok, atentos. Vamos a explicar porque la idea aquí es muy importante. Tiene aplicación práctica para muchos casos en los que tenemos nosotros relación con otras personas. Dice: esos actos intrínsecamente malos que ya explicamos, que no se ordenan a Dios y que son contrarios al hombre, se oponen siempre y en todos los casos al bien, obviamente. Obviamente, ya lo explicamos. Esos actos intrínsecamente malos siempre nos van a hacer daño a quienes los cometemos y siempre van a ofender a Dios. Por lo tanto, siempre hacen mal. En este sentido, el respeto a las normas que prohíben tales actos, como los mandamientos que dicen no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, etcétera. Esos mandamientos que empiezan con un no, prohíben tales actos que son intrínsecamente malos. Dice, el respeto a esa norma que obliga siempre y por siempre, o sea, sin excepción alguna, no limita la buena intención. O sea, esas normas no son tanto una limitante para nuestra recta intención. Cuando Dios me dice no matarás, no cometerás actos impuros, o no cometerás adulterio, no fornicarás, o cuando dice no levantarás falso testimonio, el Señor me está protegiendo, Dios me está cuidando, está buscando mi bien, no me está poniendo un límite para hacerme la vida más pesada, me está poniendo un límite
para que no me dañe yo mismo. Me está diciendo, no es por aquí, es por el otro lado. Entonces, esto no limita la buena intención, sino que constituye esa expresión fundamental. Si yo tengo recta intención hacia otra persona, no voy a consentir su pecado. Por más que esa persona crea que está bien o se sienta bien o cómodo con su pecado. Porque en ese caso yo no le estaría haciendo el bien. Por eso nunca debemos consentir el pecado de otros. Y si podemos, siempre debemos advertirles, prevenirles, si es necesario corregirles con caridad, porque buscamos su bien objetivo, no subjetivo. El que busca el bien subjetivo de alguien solo busca que la persona sienta a gusto, que sienta tranquilo y ya, que se sienta contento. Pero el que busque el bien objetivo de una persona lo que quiere es que esa persona se acerque más a Dios, de verdad, que se parezca más a Dios, que no atraiga sobre sí el castigo de Dios, que haga lo que tiene que hacer para llegar al cielo, no que esté haciendo lo que tenga que hacer para llegar al infierno. Ahora otro paréntesis breve. Si a ustedes les conviene más escuchar los audios de los programas, ahí en pantalla les estoy poniendo las plataformas en las que pueden buscar Conservando la Fe y allí van a encontrar los audios de todos nuestros programas, si prefieren el podcast de audio. Gracias. Volvemos aquí al siguiente párrafo, el último que está allí resaltado. Dice: la doctrina del objeto como fuente de la moralidad representa una explicitación auténtica de la moral bíblica y de la alianza de los mandamientos, de la caridad y de las virtudes. O sea, que cuando vamos a valorar la bondad o maldad de una acción, tenemos que ver primero el objeto. ¿De qué se trata esa acción? Esa es la doctrina del objeto como fuente de moralidad. Y dice aquí que esta está fundada en la Biblia, en las leyes de la alianza. Dios nos da los mandamientos en un contexto de alianza. Él se compromete a ciertas cosas con nosotros. Él se compromete a ser nuestro Dios, pero nosotros nos comprometemos a ser su pueblo, y ser su pueblo significa obedecer sus mandamientos. La calidad moral del obrar humano depende de esta fidelidad a los mandamientos. O sea, una persona que tiene calidad moral es aquella que obra según los mandamientos de Dios. Al menos en sentido cristiano, eso es lo único que puede significar calidad moral. Dice, expresión de obediencia y de amor. O sea, a Dios le debemos obediencia y amor. Pero no amamos a Cristo de verdad si no lo obedecemos. Hay gente que piensa que ama a Dios, pero sabe que está rompiendo sus mandamientos, lo sabe. Pero como que no quiere ver esa parte, dice, no, es que yo le tengo mucho amor a Dios. Pero ¿qué dice Jesucristo? Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Si me aman. Y dice también, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así es que si no cumplimos los mandamientos de Dios, ni lo amamos de verdad, ni tampoco somos sus amigos. No hay amistad, no hay relación de amistad con Cristo si vivimos en el pecado. Por más sentimiento bueno o bonito, o por más emoción que sienta alguien en su corazón, o por más que llore cuando vea al Santísimo expuesto en una custodia, si no quiere salir del estado de pecado, no tiene relación de amistad con Cristo. Recuerden que la fe no es pura emoción, no es puro sentimiento. La vida cristiana no es emoción, nada más. Es una decisión, es una entrega, y esa entrega exige sacrificio, dolor. El dolor muchas veces de no hacer nuestra voluntad, porque es contraria a la voluntad de Dios, y preferir la voluntad de Dios a nuestra voluntad.
Continúo leyendo. Por esto, volvemos a decirlo, hay que rechazar como errónea la opinión que considera imposible calificar moralmente como mala, según su especie, la elección deliberada de algunos comportamientos o actos determinados, prescindiendo de la intención por la cual se hace la elección o por la totalidad de las consecuencias previsibles de aquel acto para todas las personas interesadas. Esta idea ya la había dicho el Papa arriba. Ese es el estilo del Papa Juan Pablo II. Ya había dicho esta idea al principio, así es que no se me asusten, ya lo expliqué cuando expliqué el primer párrafo. Solo está como concluyendo. Está diciendo, ya después de haber visto todas estas razones, volvemos a concluir que está equivocado, es una opinión errónea, la que dice que debemos calificar como moralmente mala una acción sin considerar sus comportamientos, algunos comportamientos o actos determinados, prescindiendo de la intención. Ahora, ¿por qué es importante esta doctrina? Porque la trampa de algunos que quieren normalizar el pecado es decir, a ver, no juzgues rápidamente la acción. Ok, sí, esta mujer abortó, o sí, estos están viviendo en adulterio, pero no hay que ser tan duros para juzgar la pura acción, hay que ver el contexto de la persona, hay que ver cómo se sienten, hay que ver la historia, hay que ver las circunstancias, hay que ver qué intención tienen. Entonces no podemos decir así de pronto que el abortar está mal, que el vivir en adulterio está mal. Hay que considerar otras cosas. Y normalmente las personas que se expresan así, lo que quieren en el fondo es encontrar razones para decir, en este caso específico, el estar cometiendo actos adúlteros no afecta su vida espiritual, no afecta su relación con Dios, al punto de que pueden seguir recibiendo la absolución sin tener el propósito de enmienda, cosa que la Iglesia siempre ha enseñado que es una condición para que la absolución sea válida, y pueden también recibir los sacramentos, los otros sacramentos como acercarse a recibir la Eucaristía, aunque siempre la Iglesia ha dicho que nadie que tenga conciencia de haber cometido pecado mortal debe acercarse a recibir al Señor sin antes recibir el perdón en el sacramento de la penitencia. ¿Ven cómo es importante conocer estos pasajes del magisterio para estar vacunados y que no nos engañen? Porque los argumentos de quienes quieren normalizar el pecado siempre se oyen bonitos, siempre se escuchan bien, son palabras dulces. Claro, acuérdense que la serpiente le habló bastante bien a Eva. Le dijo, no van a morir, Dios, no va a haber castigo, no te preocupes, no va a haber castigo. Porque Eva le dijo, es que si comemos del fruto de ese árbol vamos a morir. Y la serpiente dijo, no va a haber castigo, no te preocupes. Es más, al contrario, te va a ir mejor. Dios sabe que si ustedes comen del fruto de ese árbol van a ser como Él, conocedores del bien y del mal. Así son las palabras de los falsos profetas. Se oyen bien, suenan bonito, claro, porque no exigen conversión. Porque en el fondo, esas palabras para lo único que sirven es para que quien está pecando se sienta tranquilo en su pecado, no sienta dolor de su pecado y crea que va por el camino de la vida eterna. Pero es un mal objetivo que se les hace a las personas. Continúo leyendo. Sin esta determinación racional de la moralidad del obrar humano, sería imposible afirmar un orden moral objetivo. O sea, si no reconocemos que el objeto del acto es lo primero que tenemos que considerar para valorar moralmente una elección,
no podríamos afirmar ningún orden moral objetivo, no podríamos decir estos actos son buenos y estos actos son malos. ¿Por qué? Porque siempre tendríamos que estar viendo a lo que hay adentro. Tendríamos una moral para cada persona, que es otra cosa muy de moda en nuestro tiempo. La gente que no estudia teología moral lo dice en palabras muy sencillas, sin tener el estudio, pero dice, es que esta es mi verdad. Esta es mi verdad. Y lo que es bueno para mí no es bueno para ti. O no necesariamente es bueno para ti. Lo que es malo para ti no necesariamente es malo para mí. Tú no estás en mi situación, tú no estás en mis zapatos, por lo tanto tú no me puedes decir nada de si estoy haciendo bien o mal, porque solo yo estoy viviendo mi vida, que es única. Si nos vamos a ese extremo, no podríamos afirmar ninguna moral y caeríamos en el caos. Pero entonces los mandamientos de Dios no tendrían sentido. Dios sería un Dios irracional al ponernos mandamientos. Necesitamos afirmar un orden moral objetivo, y para poder afirmar un orden moral objetivo necesitamos valorar en primer lugar el objeto de la elección. O sea, ¿qué se elige cuando se realiza un acto humano? ¿En qué consiste la acción que se está eligiendo? Y dice, también sería imposible establecer cualquier norma determinada desde el punto de vista del contenido que obligue sin excepciones. Exactamente, si tumbamos la moralidad del objeto, ya no podemos tampoco imponer normas para todos, decir que hay normas válidas para todos, o normas que obligan sin excepción. Y esto sería, dice el Papa Juan Pablo II, a costa de la fraternidad humana y de la verdad sobre el bien, así como en detrimento de la comunión eclesial. Claro, esto solo llevaría al caos. Si cada quien tiene su verdad, si cada quien tiene su moral, su propia moral, y cada quien en el fondo decide qué es lo bueno y qué es lo malo según sus circunstancias o sus gustos o sus necesidades, entonces ningún orden moral objetivo se puede imponer, y esto solo llevaría al caos social. Eso solo va a llevar a la fragmentación de la sociedad. El que la gente esté pensando, yo tengo mi verdad, que es diferente de la verdad del otro y así. Bueno, esto va a llevar a la tiranía, porque a final de cuentas, el gobierno, quien gobierna tiene que gobernar según una moral, tiene que escoger una moral. Y al escoger una moral, va a tener que ser tirano con todos aquellos que no comparten esa moral. Pero si la moral no es objetiva, sino subjetiva, entonces quien tiene el poder es el que decide qué tipo de moral subjetiva quiere imponer sobre los demás, que es lo que está pasando ahora con las ideologías. Se van pasando leyes en muchos países que son contrarias al orden natural porque están fundadas en caprichos de algunos ciudadanos o en intereses políticos de los que gobiernan. Y esto solo va a dañar la sociedad, destruir vidas humanas. No solamente por el asesinato, sino también porque se destruye la vida humana cuando no se vive bien. Se pierde la felicidad. Por la felicidad relativa que se puede tener aquí en la tierra, se pierde aún eso cuando no se vive según el orden moral establecido por Dios. Espero que puedan ver entonces aquí cuál es la trampa de algunos para justificar, para normalizar el pecado. La trampa está en hacer a un lado el objeto, la moralidad del objeto del acto, del objeto de la elección, para centrarse nada más en la intención o en las circunstancias. Esa es la trampa. Por eso, siempre que vamos a juzgar si un acto es moralmente malo o bueno, lo primero que tenemos que ver es el objeto. ¿De qué acto se trata?
qué es lo que se eligió, o que se elige, o se pretende elegir. Eso es lo primero. Después viene la intención, el por qué se está eligiendo, pero ya aprendimos que una buena intención no convierte un acto objetivamente malo en bueno. Eso no sucede. Una buena intención no convierte un acto objetivamente malo en bueno. En cambio, al revés, sí sucede, ¿eh? Un acto objetivamente bueno, una mala intención lo corrompe. Pongo un ejemplo. El que da limosna para que la gente lo vea y lo aplauda. Si alguien está ante un pobre y sabe que lo están viendo otras personas y por esa razón le da la limosna al pobre, el acto, el objeto del acto, que es el darle la limosna, es bueno en sí mismo, pero su intención no es ayudar al pobre, su intención es que los otros lo vean para que lo alaben. Entonces así se corrompe la acción. Una mala intención sí hace que una elección de un objeto bueno termine siendo un acto moralmente malo, pero no al revés. Un acto objetivamente malo no cambia a bueno solo porque hay buena intención. En otras palabras, el fin no justifica los medios, menos las circunstancias. En toda circunstancia estamos obligados a cumplir los mandamientos de Dios. Jesucristo no dice, obedézcanme cuando sea fácil. Cuando sea difícil obedecerme, ya no me obedezcan. No hay obligación. No. Y específicamente esos mandamientos que empiezan con un no. Esos preceptos negativos. ¿Por qué? Porque esos preceptos negativos nos previenen de hacer actos que son intrínsecamente malos, que nos llevan a la perdición eterna y que ofenden a Dios. Por eso, si Dios dice no matarás, no matarás nunca a un inocente. Así lo ha entendido la iglesia siempre. Si Dios dice no cometerás adulterio, pues no hay ninguna justificación para cometer adulterio y para estar viviendo en adulterio o estar viviendo en fornicación. No hay ninguna justificación. Las circunstancias podrán ser adversas, sí, pero no hay justificación para eso. Ni nuestras emociones, ni nuestras inclinaciones son justificación para cometer actos intrínsecamente malos. Ahora estoy poniendo en pantalla las redes sociales a través de las cuales pueden seguirme de manera especial. Les invito a que se den de alta, por acá está el canal de Telegram, ahí está en pantalla cómo lo pueden encontrar, porque en el canal de Telegram subo con frecuencia algunos audios breves sobre cosas que están pasando en la iglesia, comentarios, análisis breves de algunas situaciones y también de vez en cuando hago alguna sesión en vivo de preguntas y respuestas. Hay que darle clic al botón que dice unirme cuando vayan a esa dirección que está aquí en pantalla. Luego, también les invito a que se den de alta en WhatsApp. Ahí está el número al que pueden mandar su mensaje. Estamos haciendo una red de familias católicas, es una red de amigos, no es algo formal, no es algo que les va a costar dinero ni que tenga tal y tal compromiso, no. Por la problemática que estamos viviendo, que estamos viendo cómo familias están batallando bastante, porque familias católicas están en un ambiente adverso y muchas veces no logran transmitir la fe a sus hijos, pues queremos hacer una red de apoyo entre familias católicas. Esta red es para papás que tienen niños pequeños o adolescentes, específicamente para este tipo de personas, ¿ok? Papás que están en etapa de educar niños o adolescentes. Ya si son abuelitos cuidando de nietos, esa es otra circunstancia diferente, muy diferente. La red tiene como objeto apoyar a los papás que están en una determinada edad, que tienen
hijos que son niños o adolescentes. Es una etapa de la vida muy específica y a esos a los que queremos convocar para hacer esta red. Si les interesa, pueden a través de WhatsApp mandarnos el mensaje. Ahí les va a llegar un mensaje que en automático y hay que contestar muy bien los datos que se les preguntan para poder ubicarlos en el grupo correcto. Y luego pues ahí están también las otras redes sociales a través de las cuales pueden seguirme en Facebook o Twitter. Pues espero que estos programas estén siendo de provecho para ustedes. De pronto puede ser que no me explique muy bien, les pido disculpas si estos temas no son tan fáciles de explicar como cuando uno explica catecismo básico, pero creo yo que es importante que tengamos acceso, por lo menos, a escuchar estos textos del magisterio que son como vacunas que nos podemos poner para que cuando nos venga el virus de las falsas doctrinas, de las ideologías, de las predicaciones de los falsos profetas dentro de la iglesia que quieren inventar razones para justificar, consentir o normalizar el pecado, nosotros ya no caigamos en sus trampas. Soy el Padre Juan Razo García. Yo pido a Dios que los bendiga a todos ustedes. Recen por mí también. Rezo por ustedes y por sus familias. Les recuerdo a todos, conserven su fe y que viva Cristo Rey. Hasta la próxima.